Vamos a conversar por la línea telefónica con el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Señor Delgado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por recibir o atender nuestra comunicación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gunter. Contrario, gracias a ustedes. No, por favor. Esta disposición del 15 de diciembre, donde señala que los empleados del Parlamento, sobre todo del servicio parlamentario, tengan contratos de por vida. ¿Cómo es que se hace esto y cuántos trabajadores del servicio parlamentario estarían favorecidos por esta disposición? Bueno, en principio, e independientemente del número de trabajadores, ante lo que nos encontramos es ante una dualidad, porque por un lado, esa decisión de la mesa directiva ha sido resultado de un pedido formulado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso, el Citracón, Ujú. a partir de el derecho que la ley les reconoce a los trabajadores que tienen más de 4 años de servicios en la condición de contratados para que puedan pasar a la condición de plazo indeterminado. Ese es un derecho laboral. Ujú. Hasta ahí no habría problema. Pero Ujú. ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente más importante es que nos encontramos ante una situación en la que a partir de julio del año 2026, de este año, el Congreso va a funcionar con un sistema bicameral Ujú. y no sabemos quiénes ocuparán los escaños en mayoría y en minoría en cada una de las dos cámaras. Entonces, el acto de pasar a la condición de plazo indeterminado a todos los trabajadores que ha gestionado el Citracón es consecuencia ciertamente de la aplicación del derecho laboral. Hasta ahí no hay problema, pero el problema sí se manifiesta en términos de la gestión y del efecto que va a generar la cantidad de trabajadores que se le traslada al Congreso bicameral y lo que tendrá que hacer luego el Congreso bicameral con la planilla que va a tener que atender independientemente del plan, de la visión, de los objetivos y de las tareas que se fije cada una de las cámaras Ujú. para los siguientes 5 años. Entonces ahí hay un problema grave en materia de gestión pública o de gestión parlamentaria, precisamente. Y todo nace con la condición en la que han empezado a laborar bajo contratos Ahora, sí, a tiempo fijo. sí, si me permite, aquí en el texto, que es largo, por cierto, de esta disposición, señala que hay un informe de fecha 19 de diciembre del 2025, donde se señala que el Departamento de Recursos Humanos propone la conversión de contratos de trabajo a plazo fijo en contratos a plazo indeterminado dentro del servicio parlamentario a favor de los servidores que a la fecha reúnen diferentes condiciones de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, como usted muy bien lo ha señalado, tener más de 4 años de servicio ininterrumpido en el Congreso de la República, en condición de contratado a plazo fijo, bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728, tener más de 5 años de servicio ininterrumpido acumulados bajo el régimen laboral del decreto legislativo 128, y tener más de 10 años de servicios discontinuos bajo los regímenes laborales nombrados por los decretos 728 y o 1057. Es decir, si un servidor del Congreso estuvo en planilla, pero digamos que tenía que renovarla cada 6 meses o cada año, pasaste 4 años, automáticamente ya eres de por vida, hasta que te jubiles, 65 años. Bueno, el concepto correcto es el de plazo indeterminado, ¿no? Ujú. No es de por vida, porque de por vida significaría que podrías seguir trabajando hasta que te murieses, Claro, pero hay un plazo que indeterminado, son los ¿no? 70 años, ¿no? A plazo indeterminado. Entonces, pero como te lo mencionaba Gunther, el problema es en materia de gestión, porque ya se sabía que el número de trabajadores del Congreso es abultado, muy abultado. Y la decisión de cuántos trabajadores debe tener el Congreso depende
de los objetivos que se tengan que cumplir, Claro. de la carga de trabajo que debe asumir una persona y de las competencias que tienen esas personas. Tú has mencionado el informe del Departamento de Recursos Humanos y también existe el Departamento de o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que te tiene que decir si es que hay presupuesto para esa contratación o no. Pero en realidad esas son formalidades, porque los funcionarios a cargo de estas dos dependencias o del Departamento de Asesoría Jurídica te van a decir que eso legalmente es procedente. El problema no es un problema legal, el problema es un problema de gestión. ¿Cuántas personas se necesitan para desarrollar qué tareas, cumplir qué objetivos y alcanzar el cumplimiento de qué misión y de qué visión estratégica para el Congreso en los próximos 5 años? Y ahora, Independientemente de esas variables, la decisión sobre el número de trabajadores que se pasa a plazo indeterminado es, a mi juicio, una decisión que adolece de un defecto serio en materia de racionalidad y en materia de gestión. y ahora que va a entrar la Cámara de Senadores. Si ahorita tenemos un abultadísimo número de trabajadores con este número de congresistas, tendremos el doble, o sea, 2 veces más abultado el número de trabajadores que al final de 4 años, los que ingresen de todas maneras a partir de julio de este año con los senadores. Entonces ellos van a aumentar y van a pasar 4 años y van a volverse indefinidos, ¿no? Mira, ahí el asunto adicional, Gunther, es que todos esos trabajadores han sido sembrados para el próximo Congreso. Y el próximo Congreso, obviamente, si tú tienes la necesidad de trabajar con personal que te represente algún tipo de confianza, estimará necesario que en lugar de trabajar con esas personas, se trabaje con otras. Entonces, se sigue perturbando, se sigue, mejor dicho, prostituyendo el mecanismo de ingreso al sistema laboral en el Estado. Lo más importante sería recuperar las reglas que establece el Estatuto del Servicio Parlamentario, que quedó en suspenso a partir de la presidencia del señor Galarreta el año 2017. Eso es lo primero que habría que hacer, siempre y cuando, obviamente, ese estatuto no sea modificado de manera que se manipulen las reglas, de forma que el poder político las utilice a su favor, independientemente de las decisiones y objetivos estratégicos que tienen que cumplirse a favor del país y del Congreso. Muy bien, señor César Delgado, le agradezco muchísimo por aclararnos este panorama y mostrarnos esta situación que va a ser difícil, ¿no? Finalmente, si esto fuera una empresa, digamos, habría graves problemas por mantener a tanto empleado, pero como es plata del Estado, normal nomás contratamos y contratamos, pero nos estamos haciendo un gran problema. Y ahora, ¿cuánta gente más será contratada con el nuevo Congreso y con el Senado? Que hay que aumentar mayor cantidad de gente. ¿Y quién va a fiscalizar cuántos trabajadores necesitan los senadores, los congresistas para la nueva etapa de 5 años que nos toca, ¿no? Mira, Gunther, mira, ahí el gran problema va a ser que como este personal ha sido sembrado para el Congreso bicameral, ¿cómo haría el Congreso bicameral para sincerar la planilla y para trabajar estrictamente con quienes necesita trabajar? Porque si el número es abultado, tú lo que tienes que hacer es adelgazar la planilla y Claro. no continuar contratando más gente. La pregunta es, ¿de qué mecanismo se va a valer el Congreso bicameral para adelgazar la planilla y para contar con una planilla absolutamente indispensable y necesaria para realizar el trabajo? Claro, va a ser difícil porque ahorita, por ejemplo, los congresistas dicen, ya yo contrato mi personal de confianza, perfecto, es tu personal de confianza, pero en vez de contratar a 7 de confianza que están en tu oficina, podría ser como estaba planteando en la época del señor Galarreta, ¿no? Que se frenó. Dijeron, contratas a 3 de tu confianza, pero el resto los pone el grupo del Congreso, o sea, los que tienen los trabajadores ahí, ¿no es cierto?, a disposición, los distribuyen. Pero ahora no va a ser así. Va a ser Bueno, una en situación principio, difícil. mira, Gunther, todo empezó en el año 1988. Hasta ese entonces, ni en diputados, ni en el Senado se contaba con personal de confianza. Se trabajaba únicamente con el servicio parlamentario.
a través de las decisiones de las mesas directivas de 1988 en diputados y en el Senado, se les empezó a asignar a los diputados y a los senadores primero un asesor y una secretaria. Luego eso, a partir del año 1995, se disparó, como todos ya sabemos, y ahora pueden tener entre 7 y 8. Ese es el problema, se ha cometido un exceso y el argumento siempre ha sido que los congresistas no pueden hacerse cargo del trabajo que les corresponde. Entonces, ¿por qué postularlo si no tenían la capacidad para hacerlo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que tenemos que ver ahora. Muchísimas gracias, señor César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso de la República, por darnos cuenta de lo que va a pasar con los trabajadores. Muchos parlamentarios que, como usted nos ha dicho, han sido sembrados pues, para el próximo Congreso bicameral. Muchísimas gracias. Muy gentil. Buenas tardes, Gunter. Hasta luego. Muy buenas tardes.